Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internacional. Colombia, luchando por la vida. pueblo, El cambio llegó, empató, el pueblo lo soñó. tu historia. Colombia respeto y avanza sin miedo, ¡Que viva Colombia! pues el amor es la salida. Ya llega el cambio por la vida. Cambiaremos explotación por arte y una canción, violencia por educación y ciencia. Con el conocimiento y el saber podremos retomar el pensar, andar bonito. Bueno, y le damos los buenos días y la bienvenida a toda nuestra querida audiencia hoy en nuestro programa número 616. Esta semana con la gran demostración del respaldo popular a las reformas sociales del gobierno nacional. Cientos de miles de personas salieron a las calles a manifestar su respaldo a la política del cambio con las reformas propuestas a la salud, a la educación, laboral, educativa y otras que le garanticen los derechos al pueblo colombiano a vivir dignamente con vivienda, con salud digna, con tierra para trabajar, con educación para todos y todas, una pensión en la vejez para un trabajo digno con garantías laborales, salariales y prestacionales. En Bogotá, la Plaza de Bolívar se llenó varias veces y a pesar de la lluvia, el sol y la jornada de la marcha, la plaza se mantuvo llena para escuchar al presidente Petro y refrendar el compromiso entre el pueblo, los trabajadores, estudiantes, campesinos, indígenas y demás sectores sociales para fortalecer y cuidar el proyecto del cambio, superando los obstáculos de la desinformación de los medios y las mentiras y los fake news de la ultraderecha colombiana. En Bogotá, igualmente, la ADE y el candidato del Pacto Histórico acordaron el desarrollo del Pacto por la Educación en Bogotá en un emotivo encuentro el pasado jueves en el que la ADE presentó su manifiesto por la educación. En esta misma línea, el pasado lunes, la CUT Bogotá Cundinamarca y 100 organizaciones filiales desarrollaron el encuentro para concretar un gran pacto por el trabajo en la región con el candidato Gustavo Bolívar para la alcaldía en Bogotá. Así que Voz Educadora, la voz de los sin voz y el colectivo Leonardo Posada con su directivo Alexander Hurtado en la ADE invitan a reforzar el trabajo por el impulso a la candidatura de Gustavo Bolívar a la alcaldía de Bogotá por el Pacto Histórico. La tarea es concreta. Es con la familia, con los amigos y amigas, con el vecindario en los barrios, en las organizaciones sociales y sindicales, para hacer una campaña del voz a voz, socializando el programa del Pacto Histórico para la ciudad y sus candidatos a la alcaldía, al consejo y a los edilatos en las localidades de la ciudad. Bueno, y coherentes con este hermoso proceso por una Colombia potencia mundial de la vida, desarrollando la política del amor por la paz y la democracia, tenemos la canción Te Quiero Colombia con varios artistas colombianos fortaleciendo el proyecto por el proceso de los cambios en Colombia. Así que damos la bienvenida a Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Colombia empieza a cambiar. Lo bueno ya se viene. Ya llega el cambio por la vida. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE.
Muy buenos días, un saludo fraterno desde Voz Educadora a los compañeros y compañeras del Magisterio por parte de la Junta Directiva de la ADE y del colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Hoy iniciamos nuestro programa Voz Educadora haciendo el reconocimiento a la grandiosa movilización del pasado 27 de septiembre que se dio en respaldo del gobierno del cambio por la democracia, también por ratificar el clamor nacional por la paz integral, la apertura democrática y los cambios. Seguimos en las calles como espíritu natural para insistir en la implementación de los puntos transformadores del Acuerdo de Paz del 2016 y exigir el respeto por la vida de los líderes, lideresas y firmantes de la paz. La ADE reafirma su apoyo con el programa y el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, al igual que las justas reformas que recuperen los derechos conquistados por un pueblo trabajador, que requiere pensiones dignas para la gente, que busca un sistema donde la salud sea un derecho, que se pueda cumplir con la deuda histórica al movimiento campesino y que la tierra sea para quien la trabaja. Edificar una educación que ponga como horizonte el acceso universal para toda la población y las garantías para el magisterio. En otras palabras, un proyecto de justicia social que defienda los derechos de la gente y de la naturaleza. De igual manera, el reconocimiento a la actividad del Pacto por la Educación, que se desarrolló el pasado 28 de septiembre en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, bajo un acuerdo programático expresado en la garantía del derecho a la educación como un sistema público financiado y administrado directamente por el Estado. Debe ser la prioridad de la próxima Alcaldía Mayor de Bogotá, por la defensa del patrimonio público, la financiación del derecho a la educación pública y por que la educación sea un garante para los derechos humanos, por la dignificación de la profesión docente y una pedagogía que permita la transformación social. De esta manera continuamos en la exigencia a la atención a las situaciones conflictivas en los entornos escolares, en la defensa de la reforma estatutaria de la educación, también por reforzar la matrícula distrital 2024 y avanzar en la tarea sindical porque la ADE somos todas y todos. Por ello te invitamos a que no dejes de conectarte con la 10ª Asamblea Pedagógica Distrital los días 3 y 4, el papel transformador de la escuela pública en Colombia como potencia de la vida. Únete a la campaña por el Pacto Histórico en Bogotá, que estamos haciendo los recorridos locales en bicivallas, pero adicionalmente con los comités locales. No dejes de asistir. Realiza tus aportes, sugerencias o tus dudas con nuestro espacio radial Voz Educadora. Somos el colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo vive, la lucha sigue. Les habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Ya llega el cambio por la vida. Cambiaremos explotación por arte y una canción, violencia por educación y ciencia. Con el conocimiento y el saber podremos retomar el pensar, andar bonito, porque somos libres de escoger nuestro destino. Voz Educadora. Maela ni wan gete ni wan Voz Educadora un gon guachin namun oti wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, muchas pullas al pasado gobierno de Duque y su programa Serpilo Paga, que en su momento destinó 6 billones de pesos a las universidades privadas para educar a 40.000 estudiantes, mientras las universidades públicas con 4 billones de pesos educan a 600.000 estudiantes. ¿Qué tal? Pullas, muchas pullas a la clase empresarial y los medios de comunicación corporativos responsables de haber promovido una cultura antisindical que normalizó la persecución, los desplazamientos, los asesinatos, los despidos de trabajadores por varias décadas. Pullas, muchas pullas. Y pullas, muchas pullas, recontra pullas a la horrorosa historia de cómo en Yopal el extinto DAS, policía y ejército se convirtieron en una organización criminal que acabó con la vida de centenares de personas. Verdad, justicia
y reparación. Pullas, muchas pullas a la prensa prepago que a pesar de la movilización gigantesca del pueblo a favor de las reformas del cambio y del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, sigue insistiendo en que la popularidad del gobierno es baja. No, señores, seguimos en las calles. Pullas, muchas pullas a la candidata a la gobernación del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien se tomó 8 años para construir un puente que se pudo haber hecho en 2 años y medio y que valía 27.000 millones y ahora va por 60.000. Y esto que se las dan de muy honestos. ¿Qué tal? ¡Vivas! Vivas. Muchos vivas al gobierno del cambio que inicia la reparación y el reconocimiento al movimiento sindical colombiano como sujeto colectivo víctima del conflicto armado. Vivas, muchos vivas. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a la verdadera encuesta sobre la favorabilidad del gobierno del cambio. Pues mientras las encuestadoras de la derecha hacen el montaje, apoyados por los medios de comunicación prepagos, de que nadie quiere este gobierno, el pueblo llenó todas las plazas del país respaldando a Petro y sus reformas. Vamos, pero bien con el gobierno del cambio. ¡Vivas! Vivas, muchas vivas a la Colombia profunda, la Colombia que se movilizó a favor de las reformas, a defender el programa de gobierno por el cual votamos. Vivas, muchas vivas. ¡Vivas! Y vivas, muchos vivas a la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, que deberá paralizar al país a través de Señal Colombia, televisión pública, para aportar a la verdad y construir la reparación de las víctimas y sobre todo que no se repita nunca más el horror de los falsos positivos. Verdad, justicia y reparación. ¡Vivas! Vivas, pero muchas vivas al evento del Centro de Memoria Histórica de Bogotá por realizar el encuentro con el sobreviviente de la dictadura militar argentina, Pablo Díaz, plasmada en la película La Noche de los Lápices. ¡Vivas! Y vivas, muchos vivas, recontra vivas a la JEP, que acepta el sometimiento de Simón Trinidad e inicia su recorrido como compareciente de la jurisdicción. Y ya era hora que este caso se abriera y se dé la oportunidad del regreso de Simón a su patria. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Luchando por la vida. El cambio llegó. El pueblo lo soñó. Colombia respeto. Y avanza sin miedo. ¡Que viva Colombia! Pues el amor es la salida. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. Bueno, con el saludo fraterno a toda la audiencia, desde la Fiscalía de FECODE queremos entregar un parte absolutamente positivo y de lucha de clases que hoy se configura en un contexto de cambio. Queda claro que aquí esa lucha de clases se enmarca entre los ricos y los pobres, y de eso quiero hablar. Las reformas del cambio están señalando y marcando una lucha de clases inminente, porque son reformas del cambio que tienen carácter estructural, que son del pueblo para el pueblo y con el pueblo. El pueblo quería cambio, pues tiene que aprobar las reformas, tiene que apoyar las reformas, respaldarlas. No tenemos hoy la correlación de fuerzas en el Congreso de la República. Por lo tanto, tiene que ser en las calles donde el pueblo haga que se respete el mandato popular. Hoy estamos hablando de poder popular. El poder popular tiene que marcar efectivamente un escenario de lucha política, de agenda política, por la transformación del país. Una reforma laboral que tiene que defender no los empresarios, los trabajadores, las trabajadoras, aquellos con el empleo informal, aquellas que históricamente hemos vivido brechas, porque las reformas tienen un enfoque de género. Además, la reforma pensional, que no le quita nada al magisterio, que reconoce nuestro régimen especial, pero que le va a dar pensión a 3 millones de adultos mayores que no tienen cómo envejecer, y que le va a quitar al monopolio de las pensiones que han tenido históricamente los sectores financieros 294 billones de pesos.
una reforma a la salud que está buscando estatizar la salud. Por fin, el magisterio tiene un modelo especial, pero ¿qué tal si la salud se estatiza y se convierte en derecho fundamental? Habrá que abrir un debate y queda claro que la reforma a la salud le quita a las grandes EPS 94 billones de pesos. Así también la reforma agraria. Queríamos tierra, se firma la paz, reforma agraria integral. Pues bueno, ya tenemos 600 millones de hectáreas para entregarle a los desposeídos, a los que nunca han tenido, a las mujeres víctimas del conflicto, a las madres cabeza de familia y a los campesinos. En Colombia, paradójicamente, tiene más tierra una vaca para pastar que un campesino para vivir y comer. En ese ejercicio estamos caminando y validamos, abrazamos la reforma a la educación como derecho fundamental. Por fin llegó el momento. Hoy necesitamos desmarcarnos de las políticas de la banca multilateral y entender que la educación no acepta ni Fundación Compartir, ni Empresario por la Educación, porque será derecho fundamental. Y con esto tiene que ir la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones, porque un derecho fundamental sin plata no es derecho fundamental. Y se contrapone a la educación como derecho fundamental el proyecto de ley 192. No pasarán los bonos escolares. No puede desagregarse y atomizarse el presupuesto del sistema general para entregar bonos y cheques a los padres de familia para que vayan a pagar educación en los colegios privados. Nos negamos, porque eso tiene que ver con un raponazo a la educación como derecho fundamental, y rechazamos el 053, que coarta el derecho a la huelga al magisterio colombiano, que está normado, que está en el Código Laboral. Por lo tanto, hoy la pelea se pone importante, el debate político de igual manera. Dice el magisterio, ha tenido la palabra y está materializando la escuela como territorio de paz, tiene que estar en las calles, defendiendo, abrazando el cambio, porque el momento es ahora o es ahora. No pasará la ultraderecha de este país, por la paz, por la vida, por la justicia social y porque por fin la dignidad se haga costumbre. Lo bueno ya se viene, ya llega el cambio por la vida. Cambiaremos explotación por arte y una canción, violencia por educación y ciencia. Con el conocimiento y el saber podremos retomar el pensar, andar bonito, porque somos libres de escoger nuestro destino. Esta vez ganaremos. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos las voces de la marcha. Docentes, compañeros y compañeras presentes en la masiva y apoteósica movilización del pueblo colombiano en respaldo a las políticas sociales del gobierno nacional. Mi nombre es Carolina Ramírez y mi motivación es para que el gobierno pueda llevar a cabo las reformas que plantea, todas las propuestas, trabajando a nivel de salud, educación y trabajo. Mi nombre es Miriam Zambrano, pues yo vengo en apoyo a todas las reformas de Gustavo Petro. Él es un presidente progresista, creo firmemente en él y sé que si tenemos las mayorías van a lograr los cambios. Mi nombre es Marta Lucía, yo vengo del Colegio Manuel Cepeda Vargas. Quiero que se aprueben en todas las instancias gubernamentales las reformas que está proponiendo el gobierno. Están a favor de los derechos del pueblo, de los menos favorecidos que por muchos años han tenido que callar su voz. Reforma pensional, por cuanto apoya a las personas de la tercera edad, también a las personas a las que siempre les ha sido negado un apoyo para su vejez, como las madres comunitarias, los adultos mayores que no tienen un empleo estable, las madres cabeza de hogar y otras personas que pueden verse beneficiadas. Me motiva, uno, darle todo mi apoyo incondicional al gobierno nacional y pedir respaldo para la reforma laboral. La reforma laboral en la que podemos por fin tener derecho a que todos nuestros ciudadanos tengan un contrato digno, un contrato decente en el que le paguen todas sus prestaciones sociales, las horas extras y jornadas laborales de solamente 8 horas. Por nuestros derechos, tanto para los docentes como para todos los trabajadores, para que las madres comunitarias, nuestros campesinos tengan derecho a trabajo y tengan un contrato con el que puedan tener garantía y puedan tener más adelante una pensión, un sueldo básico, un sueldo normal, que tengan sus prestaciones y no por prestación de servicios, que es lo peor que le ha podido pasar a este país. Mi nombre es Yamila Arenas, soy docente del Colegio Manuel Cepeda Vargas. Saludos compañeros, mi nombre es Mauricio Correa Trevín, soy director de la Escuela Sindical de la ADE. La importancia de esta actividad de hoy es ver a la sociedad volcada a las calles buscando apoyar las diferentes reformas que buscan
pues el mejoramiento de las condiciones de la sociedad en general bajo un marco constitucional e institucional. Entonces es importante apoyar esto de manera pacífica y obviamente de manera contundente. Colombia, luchando por la vida, tu pueblo, el cambio llegó, el pueblo soñó, tu historia, Colombia respeto y avanza sin miedo. ¡Que viva Colombia! Pues el amor es la salida. Y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz de la literatura con el compañero Manuel Chamorro, en esta ocasión con uno de los grandes clásicos de la literatura japonesa, la novela del Genji y la concepción del arte para la vida. Así que bienvenido, Manuel, y buenos días. Buen día, Carlos. Un fraternal abrazo al magisterio colombiano. Japón es una isla que fue colonia del Imperio Chino en la antigüedad. La influencia china fue tan poderosa que la lengua formal era el chino. El japonés era hablado por el pueblo y las mujeres. Dos hechos catastróficos importantes hicieron del Japón un territorio con una gran capacidad de sobrevivir: el terremoto de 1923 y la explosión de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. A partir de estos hechos, los artistas japoneses se dieron a la tarea de mutar la devastación en creación. Surge una concepción del arte para la vida, esto es, defender lo concreto, lo emocional y lo vital. Un ejemplo de ello es el teatro Buto, como una forma de revitalizar la vida. Me quiero referir a la novela del Genji, un texto escrito en la dinastía Heian, que en Occidente correspondería a los siglos VIII, IX, X y XI. La novela fue escrita en el siglo XI y fue publicada por Ediciones Destino en 2005. Su autora, Murasaki Shikibu, fue una escritora que perteneció a la corte imperial, hija de un importante político y al parecer fue formada en las artes como a pocas mujeres de la época. Fue concubina del emperador, de ahí su formación. La novela, en 54 capítulos, relata la historia del joven Genji, quien es formado para suceder al emperador. Su proceso de formación está relacionado con las costumbres y los alcances de todos y cada uno de los integrantes de la corte. Se cuenta todos los amores que Genji vivió como primer pretendiente a suceder al emperador. Murasaki es también personaje de la novela, y su importancia radica en la cantidad de temas que trata. En ella encontramos sobre política, erotismo, crítica literaria, amor, fenómenos paranormales, el destino, el concubinato, el misterio, en fin. Es una novela que, como el Quijote o la obra de Shakespeare, lo humano trasciende en el tiempo. El amor, por ejemplo, es un tema que se relaciona con el mérito, es decir, la mujer para ser amada debe ser bella, prudente, inteligente y tener habilidades artísticas en poesía, música y pintura. Con esas cualidades, la mujer era digna de ser amada. Veamos un ejemplo de cómo termina un proceso de conquista. Abro comillas. La noche de otoño, por lo común larga y tediosa, pasó con la rapidez vertiginosa de un cometa y tras un sinfín de caricias, de abrazos, de besos, de palabras, puntos suspensivos. Ese es el erotismo que describe Shikibu. Por su parte, los fenómenos paranormales, la oniromancia está presente en Genji. Tienen una serie de sueños que requieren de su chamán para su interpretación. El concubinato en la corte imperial es un hecho normal. Las mujeres bellas querían ser concubinas del emperador con el fin de ascender socialmente y se las formaba para ello. El poder político, en razón a la cantidad de hijos que existían de diferentes mujeres, los familiares se nombraban en cargos de gobernadores en ciertos territorios. Finalmente, la crítica literaria se evidencia en los concursos que se organiza y uno de los requisitos, por ejemplo, es que los personajes sean muy humanos, esto es, que el lector se sienta identificado con ellos. Aspecto que en la Europa medieval, por ejemplo, aún se escribía en poemas épicos con personajes que se alejaban de lo humano. En fin, leer la novela del Genji es encontrar al ser humano del mundo con todas sus debilidades, fortalezas, ambiciones. La invitación está ahí. Colegas, que tengan un resto de domingo lleno de humanidad para ser y estar bien en el mundo. Lo bueno ya se viene. Ya llega el cambio por la vida. Cambiaremos explotación por arte y una canción, violencia por educación y ciencia. Con el conocimiento y el saber podremos retomar el pensar, andar bonito, porque somos libres de escoger nuestro destino. Esta vez ganaremos. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Actualidad.
Actualidad. El caso de un general imputado por falsos positivos estuvo guardado por 10 años en el despacho que trabajaba su esposa en la justicia penal militar. La Fiscalía intenta precluir y cerrar el caso por la muerte del hijo de Jorge Enrique Pizano para favorecer al exfiscal Martínez Neira, afirmó la hija de Pizano. La reforma a la salud fue aprobada en primer debate, a pesar de la jugadita de la oposición proponiendo una comisión accidental. La Jurisdicción Especial de Paz busca la cadena de altos mandos en un patrón del modus operandi en falsos positivos que no son casualidad. El ministro de Justicia, el director de la policía y el embajador en los Estados Unidos presentaron a ese gobierno la política antidrogas del gobierno Petro, fundamentada en atención a los campesinos, inversión en el agro, sustitución voluntaria y respeto a los derechos humanos. Voz Educadora. Mayela ni wamgete ni wan voz educadora un gongochín ramnamo no te wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, refiriéndose a esa gran vocación y capacidad de solidaridad y fraternidad del pueblo cubano y que hoy requiere de la solidaridad del resto del mundo ante el criminal bloqueo de los Estados Unidos. Buenos días y bienvenido, profesor. Buenos días a todas las maestras, maestros de Colombia y los radioescucha de la Voz Educadora. En esta ocasión, el comentario tiene dos objetivos: informar sobre Cuba y procurar la solidaridad con ese país, especialmente enviando fármacos que ellos no pueden conseguir a precio del mercado debido al criminal bloqueo de los Estados Unidos. Voy a leerles una página del profesor Pierre Gleijes, docente de la Universidad Johns Hopkins. Comillas: la presencia cubana en Etiopía no era meramente militar. La asistencia técnica comenzó en mayo de 1977, cuando Cuba aceptó enviar a ese país una misión médica de 313 miembros, incluyendo 140 médicos. En ese momento solamente había 347 médicos en toda Etiopía, de los cuales 208 eran extranjeros. Cuba pagaría los viajes aéreos y los salarios de los integrantes de la misión médica. Los etíopes le proporcionarían alojamiento y comida, así como $30 mensuales como dinero de bolsillo. Estas condiciones planteadas por nuestro ministro de Salud Pública fueron recibidas con sorpresa y muestras de agradecimiento por parte del ministro y los funcionarios de salud pública etíope, informó un funcionario cubano desde Addis Abeba. Comillas: nos plantearon que los médicos soviéticos y búlgaros que trabajaban allí recibían $1,000 mensuales como salario, además de $150 para alquiler de vivienda, siendo el costo de pasaje de ida y vuelta abonado por el país. Se cierran las comillas. La ayuda de Cuba continuó durante los 80 con la presencia de varios cientos de colaboradores, de los cuales más de la mitad eran personal de la salud. Los cubanos crearon una facultad de medicina en la ciudad de Jimma y una escuela de veterinaria en Debre Zeit. Cerca de 3,000 etíopes estudiaron en Cuba entre 1978 y 1994. Comillas: entre nosotros hay neurólogos, ginecólogos, internistas, psicólogos, dentistas, veterinarios, biólogos, recordó sonriente Bernahu Dibaba, quien estudió medicina en la Universidad de La Habana. Una buena cosecha. Se cierran las comillas. Era parte de una comunidad de más de 50,000 africanos, latinoamericanos y asiáticos que estudiaron en Cuba durante la Guerra Fría, con becas totalmente financiadas por el gobierno cubano. Muchos llegaban como estudiantes de primaria y partían como graduados universitarios.
Entre ellos estaba Sofía Deitungu, una sobreviviente de la masacre de Casinga, de 12 años de edad, quien arribó a la Isla de la Juventud a finales de 1978 y comenzó en quinto grado. Luego de finalizar el preuniversitario, estudió medicina en La Habana y se graduó en 1994. Solo entonces regresó a Namibia. Un país tan generoso, tan solidario como este, merece la solidaridad de todo el mundo en este momento que padece problemas por carecer de algunas medicinas debido al bloqueo norteamericano. Espero que nosotros, maestros y maestras, podamos contribuir a esa acción solidaria. Hasta el próximo domingo. Empieza a cambiar, lo bueno ya se viene, ya llega el cambio por la vida. Cambiaremos explotación por arte y una canción, violencia por educación y ciencia. Con el conocimiento y el saber podremos retomar el pensar, andar bonito, porque somos libres de escoger nuestro destino. Bueno, y con estas tonadas por los cambios sociales en Colombia, vamos dando por terminado nuestro programa en el día de hoy, número 616, más de 13 años brindando la mejor información y los elementos para el debate en el magisterio y el pueblo colombiano. Y la tarea es muy sencilla, con los familiares, con los vecinos, con los amigos, con los compañeros y compañeras en las organizaciones sociales, hablando y socializando el programa del Pacto Histórico por las reformas de cambios sociales en este país. Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook o en YouTube con Voz Educadora. El cambio llegará con las reformas sociales. Y en Bogotá, fortaleciendo el proyecto del Pacto Histórico con Gustavo Bolívar a la alcaldía, apoyando las listas del Pacto Histórico, alcaldía, consejo y edilatos. Un feliz resto de domingo para todos y para todas. Un abrazo y chao, chao. Lo bueno ya se viene, ya llega el cambio por la vida. Cambiaremos explotación por arte y una canción, violencia por educación y ciencia. Con el conocimiento y el saber podremos retomar el pensar, andar bonito, porque somos libres de escoger nuestro destino. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos